Bien. Este es el segundo nivel, taller 7 del segundo nivel. Hemos estado viendo todos estos acercamientos a naves, a seres, sus consecuencias, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a dedicarle todo este taller a un solo punto que ustedes tienen que conocer a profundidad, ¿ok? Es algo muy importante dentro de los términos de la ufología. Hay varios casos de estos en el planeta, pero el que más cerca yo he tenido hasta ahora es el que les voy a presentar hoy día. Vamos a hablar de los estigmas. Se supone que esto de los estigmas es una conexión cósmica, que hay algún contacto generalmente con Jesús el Cristo, con las heridas de Jesús el Cristo, ¿no? Para quienes profesan la religión católica, pues bueno, está por demás comentarles cómo fueron estos episodios trágicos, ¿no? Y sanguinarios. Entonces, hay un término mal utilizado que yo escucho en las personas, por ahí dice, me han estigmatizado, dice, cuando por ejemplo, a usted lo tildan de, no sé, pues de aventurero, ya me han estigmatizado como aventurero. Ese término está mal utilizado, muy mal utilizado. Deben decir me han estereotipado, son estereotipos. Entonces la gente en la calle, la sociedad, confunde los estereotipos con los estigmas. Estigmas es lo que vamos a ver ahora, ¿no es cierto? Así es que aquí en el primer video tenemos la definición de los estigmas. Les vamos a compartir el audio y el video. Y vamos a ir con el primer video de la tarde de mi buen amigo Giorgio Bon Giovanni. Fíjese, un video que nosotros lo hicimos hace más de 30 años. Pero este tema es atemporal, no pierde vigencia, sigue vigente. Vamos ahí. Estigmas, marcas en el cuerpo que se producen de modo sobrenatural y que por lo general están relacionadas con las heridas de la crucifixión de Jesús, el Cristo. OVNI, objeto volador no identificado. Lagrimación, secreción de las lágrimas en ícoros o estatuas relacionadas con lo divino. Aparición mariana, avistamiento en el espacio aéreo de fenómenos atribuibles por los testigos a la Virgen María. Atendiendo una invitación del presidente de la Comunidad Ufológica Norteamericana, asistimos al 6º Congreso Mundial de Ufología realizado en la ciudad de Langley, en Norteamérica, en la que intervinieron 45 países de todo el mundo. En este Congreso Internacional realizamos una amplia exposición acerca de lo que está sucediendo alrededor del fenómeno OVNI en nuestro país. Es así como tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con muchas de las personalidades de la ufología mundial, con las mismas que compartimos varias de las experiencias que estos expusieron de sus respectivos países. Y uno de los casos que más nos llamó la atención fue el del estigmatizado Giorgio Bon Giovanni, el mismo que afirma haber tenido un contacto con un ser de luz en el año 1989, en el lugar mismo donde se habría producido la experiencia de los 3 pastores de Fátima, allá por el año 1917. Pero observemos el video que Bon Giovanni presentó a la comunidad ufológica para explicar su historia. La presencia de la Virgen María en la actualidad es un tema que, además de apasionante, despierta grandes polémicas en todos aquellos que, aún sin ser creyentes, se preguntan si sería posible que después de 2000 años un ser viviente pudiera regresar con el mismo aspecto a continuar con una línea de comportamiento. No solo ella,
sino también Jesucristo y otros santos de la historia manifiestan su presencia en forma visible al hombre desde hace ya varios años. Algunas veces, esta celeste señora no se manifestaba como una aparición, pero daba signos claros de su sufrimiento. Prueba de ello la tenemos en las diversas estatuas e imágenes que podemos encontrar en el mundo, en las cuales se verifica el prodigio conocido como lagrimaciones, algunas veces lágrimas humanas y otras lamentablemente lágrimas de sangre. Lágrimas que hablan duro al hombre y que constituyen un mensaje silencioso a la conciencia de esta humanidad. Sin embargo, en otras ocasiones, el espíritu de la Madre Tierra no se manifiesta en la Virgen María para advertir al hombre del peligro que corre de continuar con esta actitud. Desde hace varios siglos, es Jesús mismo que se manifiesta a través de seres humanos para hablar a sus semejantes. Dentro de estos, los más evidentes son los estigmatizados, hombres que reproducen en sus cuerpos las heridas de la crucifixión de Jesucristo. Actualmente, tal vez el más conocido de todo el mundo sea el italiano Giorgio Bon Giovanni, cuya historia inicia en Fátima, Portugal, en 1917, con 3 pequeños pastores, Lucía, Jacinta y Francisco, quienes fueron testigos de una de las más importantes apariciones de nuestro tiempo, la Virgen de Fátima, que reveló a estos 3 niños una serie de mensajes relativos al futuro de la humanidad, pero particularmente al final de la Primera Guerra Mundial y el inicio de una segunda más cruenta y atroz si el hombre no cambiara de actitud y comportamiento. Dichas apariciones recibirían una confirmación de parte de la Virgen María con un prodigio que 70.000 personas presenciaron en ese lugar al mismo tiempo. Nos referimos al prodigio conocido como Milagro del Sol, que consistía en extraños movimientos solares que los testigos y la prensa declaraban haber visto personalmente. En 1988, dicho prodigio se repetiría, pero esta vez con evidencias, como las fotografías que estamos viendo ahora y que tienen una estrecha relación con Giorgio Bon Giovanni, quien después de haber visto salir de un objeto luminoso a la Madre Celeste, se dirigiría a Fátima a recibir los estigmas en las manos. Estigmas que con el tiempo comenzarían a formar extrañas figuras que parecían tener un lenguaje propio. Pero no solamente en las manos. 2 años después, en 1991, Giorgio recibió los estigmas en los pies, en forma de 2 cruces sangrantes bajo un enorme sufrimiento. Posteriormente, continuarían en el costado, con un estigma en forma de cáliz sangrante, manifestado en Sudamérica el mes de mayo de 1992. El último estigma que este hombre ha recibido, es decir, la cruz en la frente, se manifestó en Uruguay en 1993, que junto a los demás estigmas le procuran un grandísimo sufrimiento. A partir de los estigmas, la vida de Giorgio cambió radicalmente. Sangraciones cotidianas, éxtasis continuos, encuentros con la gente y el inicio de una vida pública por todo el mundo, para la cual fue preparado desde el inicio por un hombre que es considerado por el mismo Giorgio como su guía espiritual, Eugenio Siragusa, quien lo educó desde muy joven en una cultura diferente, una cultura supuestamente proveniente de otros mundos. De hecho, Eugenio Siragusa es considerado como uno de los más famosos contactados del mundo, hombres que presumiblemente tendrían una relación con seres divinos. A pesar de que esto no fuera cierto, la realidad es que Giorgio creció a la luz de dichos principios que forman parte del mensaje que Eugenio Siragusa proclama haber recibido de estos seres, cuya existencia aún no es aceptada por el hombre. Bueno, dentro de las personas que han tenido contactos con seres extraterrestres y de las que yo personalmente, al margen del criterio de muchas otras personas, avalo, es el de Eugenio Siragusa.
Ustedes, si desean, pueden ingresar en la biblioteca. Ahí está la historia de Siragusa. Hay un libro de Eugenio Siragusa, ¿no? Eugenio Siragusa, un gran contactado y de la línea blanca, pero no le hablo de refrigeradoras ni neveras. En esto de la ufología le llaman la línea blanca toda esta hermandad de contactados que están trabajando, o sea, hablando y trabajando por el bien de la humanidad, tratando de llegar a la conciencia de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Eugenio Siragusa. Entonces, Eugenio Siragusa, a decir del mismo Bon Giovanni, pues es su padre putativo, ¿no? Es su padre espiritual. De hecho, él le llama así, le llama mi padre espiritual. Ahora, bueno, más adelante les voy a ir contando varios datos y anécdotas para que ustedes mismos vayan estableciendo ya un criterio, ¿no? De la historia de Giorgio Bon Giovanni. Lastimosamente él ha tenido que luchar mucho contra la Iglesia Católica, porque para la Iglesia Católica, si un fenómeno de estos o cualquier otro fenómeno sucede dentro de su, vamos a decir, de su argot, pues entonces es un milagro, lo canonizan, le hacen santo. Pero si esto le pasa a un civil, no le pasa a un cura como el Padre Pío, como todas estas personas que han sucedido, son cosas del demonio. Así es como juzga la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, si esta misma acción le pasa a un civil, tiene una interpretación por el clero. Pero si le pasa a un cura dentro de esto, pues tiene otra interpretación. Ya ustedes se irán dando cuenta con el tiempo de estas situaciones. Bien, vamos a seguir adelantando en el video porque hace 30 años hicimos un trabajo de investigación con mi tocayo y compadre Jaime Maussan y aquí está más o menos el resumen. A lo mejor a mí no me ven por ahí porque yo hacía cámaras, ¿no? Así es que veamos. Tengo que compartirles y ya. Vamos a ir al segundo. Aquí. La cita quedó establecida para que nos encontráramos en 20 días, luego de pasado este congreso, tiempo en el cual Bon Giovanni debería regresar a Italia y luego vendría hacia México, ya que es precisamente en esta hermosa ciudad en donde nos uniríamos con nuestro buen amigo y colega Jaime Maussan, con quien realizaríamos toda una planificación con su equipo de investigadores para este trabajo de investigación, ya que habríamos acordado elaborarlo en conjunto, como ya lo habríamos hecho en oportunidades anteriores sobre otros casos que abarcan el amplio espectro del fenómeno OVNI. En esta visita que realizó a México, Bon Giovanni aceptó que se realizara un estudio a la sangre que sale por las heridas que se han mantenido abiertas desde 1989, sin presentar ningún tipo de infección. El doctor Sergio Alba Briceño, que colabora con el Servicio Médico Forense de la Ciudad de México, accedió a realizar diversos estudios y análisis al estigmatizado. El doctor Alba Briceño manifestó sus dudas en el momento de tomar las muestras, que por cierto causaron un gran dolor físico a Bon Giovanni. Más tarde, el doctor Alba Briceño realizaría los análisis y ante su sorpresa, estos serían los resultados. Hicimos una toma de secreción de una herida sangrante en donde encontramos que efectivamente al hacer un frotis de ese material encontrado era sangre. Hicimos una fórmula diferencial exclusivamente porque en el momento de hacer la toma de la herida sangrante, esa sangre, entre comillas, se coagulaba inmediatamente. Aparte de coagularse inmediatamente, era el dolor muy intenso en el contacto del tubo de extracción con la piel de esta persona. Fue la razón por la que pudimos hacer exclusivamente nada más la fórmula diferencial, pero aparte pudimos tomar en un tubo capilar heparinizado sangre para ver grupo IRH de esa sangre o bien de ese material extraído de la herida sangrante. Aparte tomamos sangre
de sangre periférica para hacer también nuevos exámenes a esta persona, ya que se los habían practicado anteriormente en Paraguay, me parece. Al hacer los exámenes vemos que la sangre de esta persona no está anémica, tiene todos sus elementos completamente normales, los tiempos de coagulación normales, y el grupo sanguíneo que encontramos en sangre periférica es idéntico al que encontramos en el material obtenido de la herida sangrante. Es decir, que la sangre de Giorgio, además de ser humana tipo O positivo, tenía un número normal de glóbulos rojos, de glóbulos blancos y de plaquetas. Por ello, se consideró con certeza que no habría sufrido ninguna infección, a pesar de tener las heridas abiertas por más de 5 años, que no presentaba ningún tipo de anemia o debilidad por el continuo sangrado de las heridas que prácticamente ocurren todos los días. Doctor, considerando que estas heridas llevan más de 5 años abiertas, ¿qué sucedería esto en una persona normal? Pues no con 5 años, sino con 8 o 15 días ya habían estado infectadas. Y infectadas en un grado bastante alto, puesto que con 8 días, con una herida expuesta al exterior, era como para que se contaminara ya. Ahora, aparte de eso, en la sangre periférica, que la encontramos completamente normal, no está anémico, no tiene ninguna alteración hematológica, consideramos que si ese sangrado fuera tan frecuente, y desde 1989, pues era para que este joven que casi no come, y que anda por todo el mundo, pues estuviera muy anémico, y no es así, sino está dentro de los límites normales. Resulta virtualmente imposible que la sangre humana se coagule en menos de 30 segundos. Lo extraño era que los análisis efectuados a la sangre de Giorgio, extraída directamente de las venas, coagulaba en menos de 5 minutos, como si una sangre y la otra fueran diferentes, como si no fueran de la misma persona, como si la sangre que fluye de las heridas proveniera de una fuente diferente. Sin embargo, como se apuntaba, ambas eran de tipo O positivo. ¿Este caso es fuera de lo común, doctor? Muy fuera de lo común. Yo en realidad nunca había visto otro caso semejante a este. Es que no podía darle mi opinión más que esto, hacer una exploración física completa. ¿Me intriga usted? Sí, me intriga. ¿Cómo no? También en México solicitamos al prestigioso psiquiatra Giuseppe Amara que realizara un análisis para establecer el estado mental de Giorgio Bongiovanni. Es necesario establecer el grado de credibilidad en la personalidad del estigmatizado. La tierra está sufriendo, el hombre está sufriendo, y muchos hombres están cambiando. Esperamos que somos todos. Mas se el hombre nella sua, hablamos de la humanidad, no se convierte, como dice la Virgen, convertirse a la espiritualidad, entiendo, entonces pasará por una gran sufrencia y después se entenderá. Doctor Giuseppe Amara, usted acaba de sostener una larga conversación con el señor Giorgio Bongiovanni. Como psiquiatra, como especialista, ¿cuáles son sus primeras conclusiones en torno a este caso? Considero que el señor Bongiovanni está llevando adelante una misión, desde luego personal, en la cual él se siente portador de ciertas verdades, tanto antiguas como modernas. No ha de ser fácil su misión, su camino, de ser como un testigo, un testimonio de alguna verdad espiritual. No se le encuentra afectado en ningún área, es una persona que razona con bastante modestia, con amplitud de mente. Es interesante su tolerancia hacia los demás, su situación de casi displicencia, en que él es este testimonio viviente e invita a tomar en consideración algo que se está perdiendo demasiado en nuestro mundo actual, que es la cuestión del espíritu. Yo, desde el punto de vista psiquiátrico, no podría decir que sus estigmas, como sus creencias, esta fe, esta adaptación a las visiones que cree haber tenido, no puedo decir que sean de ninguna manera vinculados con ninguna enfermedad. El concepto mismo de enfermedad está cambiando mucho en el mundo moderno, y yo creo que hay que tener una actitud de respeto,
de reconocimiento de estas cosas. Y sé que para él es un trabajo difícil, y sobre todo lo interesante es que es involuntario, es decir, no se nota una actitud proselitista, fanática, adaptativa, o alguien que pretenda obtener fama, prestigio. Es una situación verdaderamente modesta, sana, como en un jardín, una flor hermosa a veces puede hacernos pensar en que no todo es tragedia, drama, dolor. No ayuda al espíritu ser reductivo, transformarlo todo en que es esta materia y su finitud y su dimensión. Yo creo que una manera digna de vivir es estar siempre abierto a todas las posibilidades, ver el libro de la vida como algo inesperado. En un momento dado todos tenemos la posibilidad de enfrentarnos a un fenómeno que nos abre otra perspectiva. Y creo que este hombre estaría en ese campo. Yo no lo diría de psicopatología o de enfermedad de ninguna manera. Es un hombre límpido, transparente, sencillo. Sufre, sí. Sufre en su cuerpo por estas heridas, pero también sufre por la condición humana. Y es un sufrimiento muy medido, muy sano, muy objetivo. Es agradable hablar con él, se siente mucha paz, mucha calma. No percibí nada que estuviera en la línea megalómane, que podría imaginarse como un ser que ha soñado desde siempre a identificarse con un personaje como Cristo, ni de la línea histérica, como un individuo muy nervioso que de alguna forma convierte en tormento dérmico, en tormento del tejido subepitelial, del tejido conectivo, para expresar desde el punto de vista psicosomático su sufrimiento, en vista que él no es el que ha creado esto, sino el que lo vive con aceptación, con un sentimiento de dignidad, a pesar que puede prestarse al ridículo, a la broma, a la burla. Lo vive con aceptación. Hay que tener en cuenta varios factores, ¿no? Primero, aquí se mezclan tres experiencias en uno que es muy importante. La primera de ellas es la conexión con el contacto extraterrestre que lo apadrina, es decir, Eugenio Siragusa. Eugenio Siragusa, como ya les dije a ustedes, pues fue un gran contactado que tuvo la misión de escribir cosas interesantes para llevarle a la reflexión, para hacerle reflexionar a las personas, ¿no? Para tocar con la conciencia de las personas. Y él apadrinó a Giorgio Bon Giovanni. Giorgio Bon Giovanni recibe los estigmas, que es una experiencia muy dolorosa, lógicamente, y eso es una especie de testimonio que la gente necesita, desea ver. En el año 89, 90, pues también vivíamos tiempos difíciles como ahora, ¿no? Exactamente lo mismo que está pasando ahora, pasaba en el 89. Y entonces, pues, él recibe y acepta esa misión. Y lógicamente, el trabajo de nosotros dentro de la ufología era tratar de demostrar que esto no eran heridas infringidas o algo de eso, no. O sea, de hecho, yo le vi sangrar un par de veces, ¿no? Y estábamos en alguna parte y le empezaba a brotar la sangre en la mano. Entonces, lo único que hace, tenía aquí un juego de vendas, cogía y se vendaba las manos, nada más. Y se notaba en su expresión el dolor, porque eso causa dolor. Ahora, una herida así expuesta, sin ningún tratamiento, sin ningún tipo de limpieza, imagínense ustedes, una infección, una gangrena y se muere la persona, ¿no? Bueno, si voy a hacer una pequeña pausa a ver si alguien quiere hacer una pregunta, si no, seguimos para adelante. Ya, sigamos con esta historia porque la verdad es muy interesante, ¿no? Es muy interesante la historia de Giorgio Bon Giovanni. Muy pocas veces ustedes van a encontrar estigmatizados que los puedan hacer todo este auscultamiento que hicimos nosotros con él. Aquí seguimos con la investigación. Observe usted. Con el objeto de profundizar en nuestra investigación, viajamos con nuestro equipo de trabajo hasta Sicilia, en Italia, lugar de nacimiento de Giorgio Bon Giovanni. Ahí pudimos hablar con muchos testigos y seguidores. Algunos lo hacen como si fuera un verdadero santo. Otros se encuentran totalmente convencidos de este fenómeno y otros más se sienten atraídos por la historia, interesados sobre todo por el mensaje de Fátima. ¿Cuáles son las posibilidades de que todo esto sea cierto? ¿Cuál es la posibilidad de un fraude?
¿Cuál es la posibilidad de que sean tan solo milagros mentales? ¿Qué piensa del fanatismo? Pienso que es uno de los errores más graves que el hombre haya provocado jamás, sobre todo cuando se han manifestado prodigios sobrenaturales, o bien cuando se han manifestado estos seres en los diversos textos sagrados. En las varias historias que han afectado nuestra generación, y cuando se manifestó el Cristo hubo fanatismo, no de los apóstoles, sino de otros, que crearon templos, iglesias, divisiones. La iglesia de Cristo se ha dividido en tantas iglesias por el fanatismo, por la sed de poder. Mahoma, que trajo un mensaje que venía del cielo, sus sucesores crearon, sus seguidores crearon un fanatismo, y por lo tanto es degenerante. Fanatizar significa crear iglesias, crear religiones, crear política, crear poder y crear exaltación mística que no sirve. Sirve poner en práctica el mensaje, prácticamente en la vida cotidiana de todos los días. Si esto se hace, el fanatismo se evitará. En una ocasión en Sicilia pudimos ser testigos de una sangración. Giorgio yacía en su habitación. El lugar se encontraba en las faldas del volcán Etna, que ha estado haciendo erupción en los últimos años. Cuando sangraba Giorgio, pudimos percibir un fuerte olor a rosas en su cuarto. Resultó muy extraño. ¿Está sangrando, Giorgio? ¿Y esto ocurre con mucha frecuencia? Sí, cada día, tal vez 2 veces al día. ¿Y duele? Sí. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Empieza a sangrar? ¿Empieza a doler? Sí, miro a Jesús, siento Jesús. Mi traduci tu, Ramón. Siento a Jesús. Siento a Jesús. E lo vedo. Y lo veo. Sento Gesù, lo vedo, ma lo sento dentro di me. Prima lo vedo e poi vedo che lui mi compenetra. Primero lo veo y después siento que él me compenetra. ¿Cómo sucede? D'improvviso mi chiama. De improviso me llama. E io devo essere pronto a sanguinare, fare questo prodigio. Y yo debo de estar dispuesto para este prodigio, para sangrar. ¿Te debilita? Sento molta sofferenza, ma no, non mi debilita, sento la sofferenza. No, siento mucho sufrimiento, pero no me debilita, solo siento sufrimiento. Vedo la sofferenza di Cristo e la riproduco io, la sua sofferenza. Veo el sufrimiento de Cristo y yo lo reproduzco, este sufrimiento. Lui lo personifica. In questo momento sta personificando Gesù Cristo. E quindi, per poter far capire alla gente la personificazione di Gesù Cristo, non deve altro fare che manifestare la sua sofferenza, la sofferenza di Gesù Cristo. En este momento personificando el sufrimiento de Jesucristo, manifestando el sufrimiento de Jesucristo, y para hacer comprender a la gente tiene que hacer esto precisamente, manifestar de esta manera el sufrimiento de Jesús. Lui è sempre sofferente a causa dell'umanità. Ecco. Siempre está sufriendo a causa de la humanidad, de lo allí. È impressionante per coloro che hanno un tantino di sensibilità spirituale. Para aquellos que tienen un poquitito tan solo de sensibilidad espiritual. Per coloro che hanno semplicemente la materia priva di sensibilità spirituale, che cosa possono capire? Para aquellos que solamente tienen la materia privada de sensibilidad espiritual, ¿qué es acaso lo que pueden entender? ¿Qué pueden entender? Questa è la prova tangibile, guarda questo sangue, guarda. Ve esta sangre, mírala, mírala. Ha mangiato solo due prugne e una mela. Guarda un po',
Come può sopravvivere? ¿Cómo es que puede sobrevivir si tan solo ha comido 2 ciruelas y una manzana? Míralo bien, solamente un poco. ¿Cómo es que puede sobrevivir así? Chi fa questo miracolo? ¿Quién hace este milagro? Se non Dio, Si no es un Dios, colui che non credono, en el que no cree nadie, colui che non rispettano. que no se le respeta. Ecco, Míralo, ecco, velo aquí, guarda, míralo bien. guarda. Ancora il sangue di un giusto. Una vez más la sangre de un justo. La cattiveria umana. La maldad humana. Estando él en la ciudad de Asunción los días desde el 29 de julio... En al 15 de Sicilia, agosto, también pudimos entrevistar a otros profesionistas que habían podido examinar a Bon Giovanni anteriormente. Uno de ellos es la hematóloga paraguaya Carmen Recalde de Fernández, quien realizó análisis de sangre a Giorgio Bon Giovanni en 4 ocasiones, entre el 29 de julio y el 5 de agosto de 1993, en Asunción, Paraguay. Estos son los resultados. ¿Verdad? Tiene glóbulos rojos en cantidad normal, tiene hematocrito, hemoglobina también en límites dentro de lo normal, reticulocitos dentro de lo normal, es decir, los glóbulos blancos como neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, todos se encuentran en cantidad dentro de límites normales para una persona sana. Hay que hacer hincapié en que los glóbulos rojos del señor Giorgio Bon Giovanni tienen forma, tamaño y coloración normales. Cuando, por ejemplo, uno examina a un paciente anémico, la sangre de un paciente con anemia, los glóbulos rojos son pequeños, o sea, más pequeños y son pálidos, es decir, no tienen la suficiente hemoglobina para darle la coloración normal. Los glóbulos rojos del señor Giorgio Bon Giovanni no tenían ningún signo de anemia aguda ni crónica, que se puede detectar en un análisis de sangre de rutina. Además, los glóbulos blancos, sobre todo los neutrófilos, son neutrófilos maduros, polisegmentados 100%. No había neutrófilos jóvenes ni que aparecen en las enfermedades infecciosas agudas, ni tampoco neutrófilos anormales o cargados de pus, o sea, cargados de bacterias. No había bacterias ni virocitos, es decir, los linfocitos no tenían granulaciones que podían considerarse como una enfermedad virósica. Es decir, en conclusión, así que por la parte médica, en un examen de rutina, un hemograma de rutina que le hemos practicado, podemos concluir que se trata de una sangre de una persona sana, es decir, no tiene ninguna enfermedad hematológica. Además, el grupo, el serotipo es 0RH positivo, grupo factor Rhesus positivo, es decir, un grupo, digamos, no tampoco raro, ¿verdad? El grupo O o 0, que es la misma cosa. Esto nos hace concluir que se trata de sangre humana y normal, de una persona totalmente normal, sin ninguna enfermedad en este momento. La sangre del señor Bon Giovanni no presenta el olor característico a sangre. Yo he comprobado, y es algo que me llamó la atención y me sorprendió las primeras veces que lo he visto sanguinar, es el olor a un perfume floral. Cada vez que él sanguinaba se despedía en toda la habitación un olor a perfume floral. Y yo al principio pregunté si no estaba, si quién tenía el perfume, y no había nadie, era él que estaba despidiendo ese olor al mismo tiempo que sangraba. ¿Usted estaba ahí cuando eso ocurrió? En 4 oportunidades yo he presenciado. ¿En las 4 ocasiones olía esto? Yo lo olía, me llamaba la atención, inclusive preguntaba, ¿verdad?, qué es lo que pasaba, y ese olor quedaba un poquito como impregnándose en el ambiente por bastante tiempo, por 1 o 2 horas más, y después desaparecía, para volver a aparecer en la próxima sanguinación. La doctora Recalde es el médico que hasta el momento ha podido estudiar y analizar más minuciosamente los llamados estigmas, las famosas heridas que fueron infringidas a Jesús cuando fue crucificado. Giorgio es el único de los estigmatizados de hoy que presenta todos los estigmas en forma permanente. Examiné las 2 heridas de la mano, tanto en la palma como en el dorso de la mano. Presentan heridas de un tamaño aproximadamente de 6 centímetros de diámetro, cubiertas por un coágulo cuando no está sangrando. Eso se cubre inmediatamente después de la sanguinación, se cubre de un coágulo característico. Esa sangre, lo que llamó también la atención un poco es que coagula enseguida, no es que sigue sangrando en forma continua. El fenómeno dura de media hora a 45 minutos y termina, para de sangrar.
Él se cubre nuevamente con un guante blanco de algodón blando y terminó allí. No se desinfecta, se limpia apenas así los alrededores para que no esté sucio, digamos, para que no impresione mucho, pero no usa ningún desinfectante, nada. Con la observación que yo pude hacer del señor Giorgio Bongiovanni más el análisis clínico, puedo concluir que se trata de un cuadro no catalogable bajo ningún diagnóstico médico. Es decir, yo no conozco ninguna enfermedad que se manifieste de esta manera, ninguna enfermedad hematológica ni epidérmica, ¿verdad? Pienso que se trata de un paciente, puedo decir que es un paciente que presenta heridas en los lugares que ya describí, que sangran en forma periódica, que no se infectan, que tampoco tiene el olor característico a sangre, no hay anemia aguda ni crónica, no hay signos de infección evidente a la observación macroscópica ni al laboratorio, y el serotipo es 0 RH positivo, es decir que se trata de sangre humana. ¿Y su opinión personal? Y mi opinión personal es que yo como médica no puedo dar ninguna porque no es un fenómeno inexplicable para mí. Yo no puedo entrar en otro campo, ¿verdad? No puedo entrar en otro campo parapsicológico o místico porque no soy, digamos, no estoy preparada para eso. Como médica, para mí es un fenómeno inexplicable. Bueno, no fue esa la única vez que hicimos análisis de la sangre de Giorgio, lo hicimos en unas 2 oportunidades más. Y fíjese que en todas estas oportunidades, nosotros logramos determinar que existía esa fragancia, ese olor. Perdón. Cuando usted tenga alguna vez la oportunidad de vivir alguna experiencia junto a algún contactado, usted va a percibir esa fragancia. Es una fragancia a rosas que impregna el ambiente, ¿ya? Y eso lógicamente pues le va dando un cuadro un poquito más de, no sé cómo llamarle, si usted quiere, dígalo, extraordinario, póngale el término que desee, ¿no? Pero con todas las pruebas que le hicimos a Bongiovanni, ahí en esa ocasión y en muchas otras oportunidades, pues no nos quedó la menor duda de que su experiencia realmente estaba ligada a algo, y repito la palabra, extraordinario. Aquí tienen ustedes el análisis de esta doctora que es hematóloga, que ella sabe exactamente el tema de la sangre, la sanguinación, y lógicamente lo que ella dice, yo me puedo pronunciar como doctora, no como experta en estos fenómenos o como ella la pueda llamar, ¿no? A ver, de lo que hemos visto hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? De hecho, hemos tenido alumnos que han sido médicos, ¿ah? Y ellos se han quedado pues un poco impresionados de este tema. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, vamos a seguir adelante. Perdón, buenas tardes, don Jaime. Dígame. Tal vez alguna causa o motivo por la que suceden estas experiencias, digamos. Yo le puedo decir lo que yo pienso, ¿no? Lógicamente usted Sí, me está preguntando gracias. a mí. Existe una franca conexión de misticismo. No sé si usted ha escuchado lo que es la mística, ¿no? De hecho, todos estos santos eran místicos, es decir, tenían una devoción absoluta. Esa devoción absoluta, de alguna manera, puede somatizar en su cuerpo esta experiencia. O sea, lo pone a usted, digo, en buen camino para vivir esa experiencia, ¿no? Yo conozco personas que, bueno, conozco un par de monjas, pero miren, el tema es así. En este asunto de lo místico, ¿no es cierto? Hay personas que se sugestionan tanto que solamente ven una luz, sea lo que sea, y ya sienten el llamado divino, dicen, ¿no? Y para toda su vida ellos terminan, pues, en un convento y se hacen monjas y todo, ¿no? Era lo que yo
siempre discutía, por ejemplo, con esta chica Patricia Talbot acá en Cuenca, mujeres por experiencias mucho menos importantes que la que ella tuvo, que fue hablar face to face con la Virgen, se hicieron monjas. ¿Y ella por qué no se hizo monja? ¿No? O sea, bueno, es para mi lógica, ¿no? Hay cosas que a veces yo no entiendo. Bien, vamos a seguir adelante. Vamos a ver el siguiente video del mismo tema. A ver. Típicamente para usted, este caso entonces es verdadero. Sí, para mí sí. Es verdadero. Es incómodo porque, como decía antes, se sale completamente de todos los esquemas que tenemos en la evaluación de situaciones análogas. Es decir, es difícil pensar porque la crítica más común es la ideoplastía. La ideoplastía es la capacidad de una persona profundamente concentrada sobre una situación de somatizar sobre su propio cuerpo, aún por ejemplo los estigmas. De cualquier modo, permanece extraño que la ciencia se encuentre impotente a explicar casos de este tipo, en los cuales el individuo sangra al menos 2 veces al día, a veces más, y aumentando los estigmas, la porcentual de sangre que pierde, deja cuando menos perplejos, en el momento en el que, como hemos tenido modo de ver, es sí un hombre sufriente, pero dotado de una gran vitalidad. ¿Una persona se le podría crear mentalmente algo así? Teóricamente podemos aceptarlo, la ideoplastía lo presupone, pero la identidad de la manifestación, la constancia, la evolución del personaje, a mi modesto entender, lo excluye. Y sería porque tendríamos que entrar, o sea, una persona que esté en grado de producir una patología del género tendría una potencialidad ideoplástica tal que seguramente no puede entrar en la categoría de los enfermos. ¿Por qué? Porque evidentemente está en grado de controlar el fenómeno. Y esto se volvería una contradicción de términos. Porque una persona que tiene un poder psíquico tal para llevar a cabo progresión metodológicamente y sufragado por una filosofía como la que lleva adelante Giorgio Bongiovanni, deja presuponer que la persona tiene por lo menos una capacidad intelectiva superior a la media y un poder de concentración para poder llevar unas manifestaciones físicas aún por arriba del promedio. Pero la coherencia y la progresión de los eventos concatenados en modo lógico excluyen que exista detrás una patología. En Sicilia conocimos a Lorella Placidi, esposa de Giorgio Bongiovanni y madre de un hijo varón. Ella ha sufrido con él todas las consecuencias de convertirse en portador de los llamados estigmas de Cristo. Una posición nada fácil de llevar. Su vida se ha visto trastornada por completo. Sí, yo lo veo sufrir. Y reconozco que también en el pasado, antes del signo de los estigmas, yo sentía que él sufría por la humanidad. Y sentía que un día, en mi corazón, aunque no estaba segura, pero yo sentía que él debía volverse instrumento de sacrificio y de sufrimiento. Cierto, cuando lo veo sufrir yo sufro con él, aunque físicamente no siento ni su dolor ni su sufrimiento, pero me llora el corazón al verlo sangrar, como me llora cuando veo a mi hijo que abraza al padre y llora con él. Pero vamos adelante, llevamos adelante esta cruz que es de sufrimiento, pero también muy luminosa. Hay algunas personas que piensan que esto es un fraude. Un fraude, entonces, que está enrollando. Que está embaucando. Sí, qualcuno lo piensa, sí. Sí, algunos lo piensan. Si algunos piensan que... Es decir, humanamente piensan que se los hace solo, con el pensamiento, y la gente que no quiere entender, que no quiere aceptar este signo divino piensa de todo. Piensan lo peor. ¿Qué piensa una mujer que repentinamente cambió su vida? Los estigmas, reales, falsos o creados, se convierten en una verdadera responsabilidad. Aunque Giorgio continúa siendo un hombre común, para muchos su imagen se ha transformado en la imagen de un santo y solo así lo aceptan, como una representación viva de la imagen que se nos ha dado de Jesús. Pero esto representa también una mayor responsabilidad.
Sí, lo so, Sí, lo so, me ne lo sto sé. rendendo conto. Me estoy dando cuenta cada día que pasa de que es una gran responsabilidad para mí, para mi hijo y para todos aquellos que nos rodean y que creen en este signo divino y creen en el cielo. Una actitud ejemplar. Sí, lo so. Sí, lo sé. Debemos siempre dar el ejemplo, cada día que pasa, porque por cierto la gente común, tenemos apuntados los ojos de ellos sobre nosotros. De esto me estoy dando cuenta. Por ello, debemos estar siempre atentos, hacer las cosas con conciencia y hacer aquello en lo cual creemos siempre con mucho amor. ¿Qué le gustaría decirle a la gente que vea esta experiencia, que vea este video, que vea lo que sucede con Giorgio y lo que está tratando de hacer? Yo quisiera decir que abrieran el corazón, de abrirlo en todo momento a esta verdad que viene transmitida a través y gracias a ustedes en este caso. Que abrieran el corazón, que no cerraran los ojos delante de la verdad, que el Maestro Jesús nos quiere hacer entender una vez más, nos quiere manifestar a través de Giorgio, este signo que es más visible, y está viajando por todo el mundo. Y luego, que agradezcan mucho a nuestro Padre el Sol, que nos ha dado la vida. ¿Tiene esperanza de que este ejemplo cambie a la humanidad? Yo en mi corazón no espero tanto, pero viendo lo que pasa cada día tengo muchas dudas, pero lo espero, porque si pierdo la esperanza, pienso que sería inútil también este sacrificio, y por el contrario, para mí no es inútil. Sé que el sacrificio de Giorgio, de nuestro Padre, y otros que tal vez se vuelvan instrumento, sirve para salvar lo salvable, y algo debe cambiar. Yo tengo esa esperanza. También pudimos entrevistar a algunos de los amigos de Bon Giovanni, como Renzo Franchelucci, quien ha vivido y documentado la experiencia de Bon Giovanni desde sus inicios. Esta experiencia se encuentra registrada en fotografías y videos prácticamente desde el inicio de la misma. Las cámaras han acompañado a Bon Giovanni a través de todo el mundo. La impresión que tengo es que estamos en una recolecta de filmes en vivo de un grande milagro que está ocurriendo. Un milagro que nunca antes en la historia se había podido testimoniar porque los medios no lo permitían. Al mismo tiempo es una experiencia espiritual muy profunda y muy fuerte porque verdaderamente ver a un hombre sangrar y ver en sus carnes unas heridas que día tras día se vuelven más grandes y ver cómo la evolución de estas heridas, que en el tiempo de los estigmas en las manos, de pequeñas heridas se vuelven grandes, y luego las heridas en los pies, y luego en el costado y ahora sobre la frente. Digamos que tenemos una colección irrefutable, donde nadie puede decir que es un engaño estos estigmas. Justo porque se ven las sangraciones, se ve cómo sale la sangre. Digamos que como experiencia personal no es fácil hacer este tipo de servicio, porque se filma una situación emocionalmente muy fuerte, pero en el mismo tiempo se molesta a un hombre que está sufriendo. Racionalmente yo confieso, muchas veces he puesto en duda, pero ¿es posible todo esto? ¿Cómo se puede explicar humanamente? Y me di cuenta que no hay una explicación humana, sino solamente una explicación de tipo divino. De otro modo, con toda la sangre que veo salir, ya habría debido no poder hacer más la filmación si esto fuera un engaño, porque habría muerto de anemia o de infección seguramente. Poco antes de concluir esta etapa de la investigación, profundizamos con Giorgio acerca del tercer secreto de Fátima, que por cierto recientemente fue reconocido abierta, pero no oficialmente, por la Iglesia Católica a través del Monseñor Corrado Balducci. Esto en el programa de televisión Mixer de la radio y televisión italiana el 13 de mayo de 1991. ¿Qué cosa comprende este tercer secreto? No solo la guerra es solo una cosa. Hay otras dos cosas. Hay tres comunicaciones de este secreto. Una se refiere a la persecución de la Iglesia. Esa es la segunda. Es la segunda cosa. No, la guerra es la tercera. La segunda es la persecución de la Iglesia y se puntualiza y se dice de rezar y se hace entender antes que después de un grande advenimiento que tal vez estuvo, no estuvo, se discute o no se discute. Es decir, una consagración hecha, es decir, consagrar Rusia a la Virgen, pero hecha por todos los obispos del mundo. Esto no habría sucedido si no terminaría. De todos modos, estuvo o no estuvo,
¿Y la primera cuál es? La primera, tal vez, en un cierto sentido, es tal vez la peor. Tal vez si se refiere a nosotros. La primera se refiere a nosotros como iglesia. ¿Y no la puedes decir? La digo. Sí, cómo no, la digo, ya la he escrito. Sí, ya la he escrito. La he dicho repetidamente. La primera cosa es una grave crisis, por lo menos doctrinal. Pero tal vez podría ser no solo doctrinal de la iglesia, es decir, de los teólogos. Mi experiencia empieza el 2 de septiembre de 1989, cuando yo fui en Fátima, Portugal, porque la visión que yo tuve en Porto Sant'Elpidio, Italia, me dio la indicación de este ser luminoso que me apareció, me dijo de ir a Fátima, porque ahí se manifestaba una gran señal que todo el mundo podía ver. Y yo entonces el 2 de septiembre fui en Fátima y ahí empezó mi experiencia. Es decir, la estigmatización. Yo vi en la encina de Fátima este ser luminoso que me apareció y después que me dio el mensaje salieron 2 rayos luminosos de su pecho que me golpearon las manos y ahí empezó la estigmatización progresiva. Al inicio solamente en las manos, después en los pies, en el costado y en la frente. Esto en 3-4 años se cumplió definitivamente. Sí, yo tengo los estigmas permanentes, es decir, que las heridas que ustedes pueden ver son permanentes, se cierran y se abren cada día. Cada día yo tengo esta sanguinación, el sufrimiento está. Para mí esta es mi evidencia, la evidencia que sustenta el mensaje que tengo que difundir. No puedo ser presuntuoso en el decir que esta es la prueba máxima que yo soy en contacto con Cristo, pero es una evidencia que puede hacer reflexionar y sobre todo es el tentativo de estos seres de sensibilizar la conciencia de mucha gente al mensaje que yo llevo. Es decir, que Cristo es la divinidad, pero estos seres vienen de otros lugares del universo. Esto es el mensaje más revolucionario de mi estigmatización. Yo pienso, porque aprendí de estos contactos que yo he tenido, que esta divinidad no se ha encarnado solamente en nuestro planeta, sin embargo ha tomado cuerpo en millones y millones de otros planetas que han podido recibir esta visita divina. La cosa que nos une a nosotros con estos seres del universo es que tenemos el mismo Dios, la misma luz divina que nos ha creado. Entonces el Cristo para mí es más que un extraterrestre, es la luz que puede tomar forma humana cuando quiere. Yo pienso que aceptar o estudiar, empezar a estudiar mi caso, podría comprometer toda la teología de la Iglesia, que hasta hoy no reconoce experiencias espirituales diferentes hasta lo que hasta hoy ha difundido. Por ejemplo, que existen seres divinos en otros lugares del universo, la revelación extraterrestre, etc. Sin embargo, en este año, y yo estoy presentando en este congreso aquí en los Estados Unidos, verdaderamente una exclusiva mundial, podemos decir, que es un alto prelato de la Iglesia del Vaticano, delante a la televisión en Italia. Todos los italianos han podido escuchar por la primera vez en la historia de la Iglesia que el Vaticano acepta la existencia de los extraterrestres y no excluye que unos de estos seres nos visitan. Para mí esta es una premisa extraordinaria, porque después de 2000 años, hoy, 1997, empieza la Iglesia a afirmar oficialmente este fenómeno. Que el fanatismo causa la división, la incomprensión, la arrogancia. Gracias a Dios tengo contacto con otros grupos que tienen otras experiencias diferentes a la mía, pero nos juntamos porque todos tenemos el mismo mensaje. Esto es el tiempo de la unión, no de la división. Tenemos que evitar esta tentación, porque yo reconozco, me ha sido dicho del cielo, que hay otros hermanos en el mundo, entre investigadores, políticos, espiritualistas, personas que tienen otras experiencias diferentes a la mía, pero todos estamos luchando por una misma causa, es decir, hacer algo a favor de la vida, ayudar el planeta
a mejorar y a salvar la vida a nivel ecológico, espiritual y humano en el planeta. Yo he tenido unos contactos físicos con estos seres. ¿Puedes contarnos uno de ellos, por favor? Una vez me llevaron dentro de una nave completamente de luz, me llevaron en una base subterránea que está abajo de la América Latina, de Argentina, de Uruguay, en el Polo Sur. ¿Qué pudiste observar? Una gran sala inmensa de luz y donde, sí, 3 seres de luz. Eran completamente de luz, muy bellos, pero su cuerpo es energía. Es decir, que yo puedo atravesar si quiero. Las mismas naves tienen la naturaleza de su cuerpo. Podemos decir naves de plasma. Es una civilización muy, muy adelantada que nos visita y que podemos paragonarlos a los ángeles de ayer, los ángeles de nuestros antepasados. Y espero que se pueda sensibilizar la conciencia mucha gente. Puedo hacer una promesa que muy pronto yo visitaré el país de Ecuador y puedo hablar y compartir con todos ustedes estas informaciones. Muy pronto, pienso en noviembre, si Dios quiere. Y así fue. Lo invitamos, vino, dio una conferencia en Quito, otra en Guayaquil, y bueno, pues habló en esencia lo mismo, ¿no? Pónganse a pensar ustedes yendo ya a la esencia de este asunto, porque a mí más que el personaje, lo que me interesa es el mensaje, ¿comprende? Los personajes están de turno por aquí, vienen, hacen su trabajo y se van, desaparecen. Pero el ser humano queda aquí en este planeta y la intención de todo este revolú que se forma, ya sea con esto de los estigmas, ya sea con los contactos, las abducciones, cualquier cosa. ¿Cuál es el objetivo principal? El objetivo principal es llegarle a la conciencia al ser humano. Eso es todo. Eso es todo. Pero lastimosamente el ser humano agarra e idealiza. Yo conozco cuánta gente idealizó a Bon Giovanni. Era como un dios hoy. Le veían y así le quedaban viendo con una admiración. O sea, pero es que ese es el problema del ser humano, ¿no? Le da demasiada atención al mensajero y se descuida del mensaje, ¿ya? Bueno, ese es el mal ejemplo que han dado los curas, ¿no? Hablan de todo menos de espiritualidad, o sea, de lo único que no hablan es de llegar a la conciencia del ser humano. A veces uno que otro discurso por ahí he escuchado, pero de resto se dedican a la política, se dedican a cualquier cosa, menos a esto, ¿no? A llegarle a la conciencia al ser humano. Si usted algún momento desea hacer un balance y dice, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? A ver, ¿para qué estoy estudiando ufología? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, ¿está pasando el tiempo o ya conscientemente usted sabe para qué está estudiando ufología? Yo me imagino que a este momento ya ustedes tienen clarita la película, ¿no es cierto? El objetivo es que la ufología es un buen pretexto para llegar a la conciencia del ser humano. Pero lógicamente el rato que ustedes ya van comprendiendo en esencia de la vida estas cosas, tienen que decirlo, tienen que transmitirlo. ¿Cómo me gustaría que en algún momento pues ustedes estarán haciendo este mismo trabajo que hago yo? Yo ya no estaré aquí, todos estamos de paso, amigo. Hay gente que vive la vida como si fueran eternos, como si nunca fueran a morir. No. Tenemos que hacer lo posible por poner nuestro buen contingente mientras estamos aquí, ahora, en este planeta. Si ese es el objetivo, ese es el sentido de la vida. Hay gente que cree que Taita Dios les mandó aquí a este planeta para hacer dinero. Ese sería el más vil de los propósitos, ¿no les parece? Bueno, pero gente hay para todo, así es que yo entiendo y respeto también esos criterios, ¿no? Soy parte de un proceso. Ustedes están siendo parte de este proceso. Algún día llegará que esto ya se racionalice, algún día llegará. Va a ser duro, eso sí, porque ya ven que nosotros luchamos, pero de frente contra el sistema, ¿no? Pero de frente contra el sistema. Yo me acuerdo ayer cuando hablábamos, porque estábamos organizando este evento que vamos a tener el día viernes. Están invitados ustedes también ahí en el Salón de la Ciudad. Los que estén viendo esto y sean de Cuenca, a las 6 de la tarde se incorporan 23 ufólogos, ¿no? Entonces,
yo recordaba hace muchos años atrás, en los años 60, cuando nadie sabía lo que era un chef. O sea, nadie tenía un título de chef. Nadie. ¿Ya? Entonces aquí en Cuenca había una señora que se llamaba Carmelita Ordóñez. Carmela, con cariño le digo Carmelita Ordóñez. Yo la conocía, la vieja, buena gente. Esta señora era apasionada por lo que hacía. Le encantaba la cocina, le encantaba cocinar, hacía unos platos deliciosos. ¿Ya? Entonces, lógicamente, ella empezó a compartir esos conocimientos y empezó a dar sus cursitos, sus cursos de cocina. Y ella había escrito también 3 o 4 libros, ¿no? Del tema esta, doña Carmela Ordóñez, averigüen, a lo mejor, no sé si estarán en internet lo que onda. Doña Carmelita Ordóñez, ¿ya? Sus cursos de cocina. Y les daba un diploma, todo, ¿no? Pero nunca les dijo chef. Nunca les dijo, usted ahora va a ser una buena chef. No, y estudiaban así como 2 años. Y aprendían a hacer platos. Y después de esas personas, a su vez, enseñaban a cocinar a otras personas. Hasta que después a alguien, no sé cuál fue el proceso, se le ocurrió, hagamos una profesión de los chefs. Y entonces ahí hicieron todo su aparataje dentro de la pecera y pusieron la carrera de chef. Y ahora usted puede ser un chef profesional. Pero ¿cómo empezó? Ahí está cómo empezó, pues. Con sus buenos conocimientos, compartiendo sus conocimientos, ¿ok? Con las personas. Y ese fue su trabajo. Asimismo, muchas personas tienen una misión en esta vida. Pero siempre debe apuntar, ¿no es cierto?, a lo altruista, Imagínese por un momento usted, imagínese que usted ya se murió. Imagínese por un momento. Y que usted está desde ese nivel de conciencia observando este planeta. ¿Qué diría usted? ¿Qué diría usted? Que lo mismo que dicen los astronautas. ¿Se han visto cómo vienen los astronautas y esas declaraciones que dan, no? Se les cambia la vida. Se les cambia la vida. ¿Ya? Entonces, yo entiendo el objetivo de Bon Giovanni, entiendo la intención y cómo nació esto. Pero aquí vienen las malas noticias. Lastimosamente, amigos, Giorgio se dejó absorber por el sistema. En su momento cayó. Sé que ahora, creo que ahora anda tratando de enderezar ciertos caminos. Está bien, yo no juzgo a nadie, pero digo lo que vi. Estábamos algún día aquí en Acapulco, en un congreso. No fue en Acapulco, fue en Las Vegas, en Nevada mismo fue. ¿Sí? Y él, en esa época nosotros, los ufólogos, porque a nosotros nadie nos paga para ir a los congresos, nadie nos paga un centavo, pero sí se nos permite vender nuestros libros, ¿no es cierto? Entonces yo llevaba mis libros, pero también llevaba mis videos, porque ya ustedes se habrán dado cuenta que fundamentalmente mi trabajo es en video. Yo he tratado de demostrar en video. Ahí tienen la página en BK con 2,500 y vamos a llegar a 8,000 videos. O sea, de lo que usted quiera, de lo que usted se imagine, ahí tiene un documento. Vaya y vea cuál de esos le sirve. ¿Ya? Entonces yo llevaba grabado en VHS mis programas y le ponía una etiquetita y le hacía una fundita. O sea, todo bien. Y me tocó estar en el puesto al lado de Giorgio. Y Giorgio llegó con un equipo ahí, pues, pasta dura, todo bien bonito, ¿no? A vender su historia. Su historia duraba 2 horas. El video en el VHS duraba 2 horas. Todas estas cosas yo tengo que contarles porque ustedes tienen que saber que esto es parte de la historia para que incluso vayan armando el rompecabezas y vayan haciendo un concepto ustedes. Esto a mí no me lo ha contado, no he leído en libros, lo he vivido. ¿Ya? Entonces, Giorgio, no había pasado ni una hora que ya
instalamos los puestos, nos saludamos, nos dimos un abrazo, éramos como 10, 12 ufólogos que estábamos por ahí y me pidieron que firme un librito. Yo estaba sentado cuando llega un tejano, el típico vaquero, ¿no? Con sus jeans, sus botas, su correota, la camisa con el guisante ese que se pone ahí, ¿ya? Y su sombrero. Y le dice a Bon Giovanni, porque yo escuchaba si estaba al lado de Bon Giovanni. Y le dice, Bon Giovanni, le dice, he visto ya tu historia, dice. Quiero que me vendas los derechos para todo Estados Unidos. Quiero que me vendas los derechos. Entonces le dice, ya podemos hablar. En eso él tenía un amigo que era muy amigo mío, Pascual Lopestri se llamaba, Pascual Lopestri. Y le dice, a ver, Pascual, porque Pascual había hecho la producción con él del video. Entonces dice, a ver, Pascual, pongámonos de acuerdo. Bueno, no les miento, en cuestión de media hora se pusieron de acuerdo y vendieron la historia de Bon Giovanni con todos los derechos para Estados Unidos en $30,000. 15,000 que le dio ese rato el cheque y 15,000 que le daba en 15 días. No sé cómo organizaron. ¿Ya? Bueno. Y pasó y después me enteré de otro por ahí, otro negocio por acá. Eso fue desvirtuando todo. Eso fue desvirtuando todo. Y Siragusa, Eugenio Siragusa, antes de morir, le dijo a Bon Giovanni, le dijo, no pierdas el camino, no te desvíes de la ruta. Hay muchas tentaciones en esta vida y esas tentaciones te pueden sacar del camino. ¿Qué creen? No pasó ni 3, 4 meses, se le desaparecieron los estigmas. Y luego, bueno, pues ya pasó el tiempo y lo encontré en Curitiba. Déjeme ponerle el video en Curitiba para que vean la diferencia y el cambio ya. Giorgio en Curitiba dando su conferencia. Veamos. En Curitiba, en Brasil, ¿no? Pues mis queridos amigos, estamos aquí en Brasil, en la ciudad de Curitiba, con un buen amigo fraterno, Giorgio Bon Giovanni, de quien hemos hablado bastante y conocemos su historia. Giorgio, gracias por estar con nosotros en este evento tan crucial que reúne aquí a ufólogos de todo el mundo para tratar temas tan extraordinarios que se han dado últimamente como el asunto del Vaticano. ¿Qué opinión te merece a ti el tema del pronunciamiento del Vaticano acerca de la vida extraterrestre? Bueno, es algo histórico. Por la primera vez, oficialmente, la Iglesia Católica anuncia, gracias al director del Observatorio Astronómico de la Spécola Romana del Vaticano, Monseñor Funes, el cual dice que la Iglesia Católica cree en la existencia de los extraterrestres, los acepta, pero dice más, no solamente creer, que ya es un logro fantástico. No nos tenemos que olvidar que la Iglesia quemaba vivos a aquellos que decían que existían los extraterrestres. Entonces hizo, después de 500 años, una revelación extraordinaria. Pero no es solamente esto. Agrega más el Observatorio Astronómico del Vaticano. Digamos, el Papa oficialmente está atrás de esta revelación, que son nuestros hermanos. Que estos seres extraterrestres son nuestros hermanos. Después dice más, hasta al increíble, que quizás ellos conocen a Dios y no necesitaron del Cristo crucificado, porque de acuerdo a la teología de la Iglesia Católica, Cristo ha redimido el universo. Entonces los extraterrestres son redimidos. Pero dice exactamente esta frase, quizás no precisaron que nuestro Señor lo crucificaban también allá. Entonces esta es una revelación extraordinaria, Jaime, nunca ha pasado. Y me permito decir, hace 20 años atrás, y nosotros
difundíamos estas teorías con estos mensajes y éramos vistos como herejes. locos. Exacto. Pero ahora es un logro y estoy feliz, estoy contento. Claro, mi querido Giorgio, mándale un mensaje a Ecuador y a todos los televidentes que te ven ahora mismo a través de Evidencia OVNI, nuestro programa en Ecuavisa Internacional. Gracias. Queridos amigos y hermanos de Ecuador, estamos en un momento muy importante de la historia, de un lado dramática, porque la crisis mundial es siempre más y quizás más apocalíptica, pero también en una situación extraordinaria. Estamos pasando hacia una nueva era. Ojalá este pasaje se dé en un momento de paz y no en un momento de gran sufrimiento. Sin embargo, tenemos que prepararnos a grandes eventos que se refieren a la presencia extraterrestre, pero no solamente, también a un gran descubrimiento espiritual, a un acercamiento siempre más a Dios. Bueno. Vieron, ya no tiene los estigmas en la frente. Y en las manos tenía las vendas, pero me pasó el chisme el Daniel Muñoz de que tampoco tenía en las manos los estigmas. Bueno, eso es cuestión y problema de él, ¿no? Pero el tema es la historia. La historia sirvió para conmover a muchas personas, pero el problema del ser humano de siempre, amigos, el problema del ser humano de siempre. A ver, los grupos. Él, en su entorno, bueno, miren, cuando sucedió esto en Estados Unidos, que vendió los derechos y todo, él tenía una revista muy interesante para la que yo incluso escribía. Se llamaba Noncia Monsoli. Noncia Monsoli se llamaba, ¿ya? Ahora está en Uruguay, tuvo que salir corriendo de Italia porque se metió con la mafia. Él cree que hace una buena obra peleando contra la mafia. Eso a mí me parece una tontera. Es como que yo aquí me empiece a pelear con los partidos políticos y empiece a dispararles idioteces. No, eso no lleva a nada. Eso no lleva. La mafia va a seguir. Él se morirá y la mafia seguirá. Eso no va a cambiar. Y la revista se llama Antimafia. Entonces, imagínense usted, una persona que ha tenido estos contactos con estos seres extraterrestres, que han sufrido en su cuerpo los estigmas y todo eso, peleando con los mafiosos. No, ya desvirtuó todo. Usted tiene que ser una persona íntegra, tiene que conservar la línea de principio a fin, la misma línea y punto. Yo moriré hasta el último día de mi vida hablando de los ovnis. Tengo que morir porque ya, para eso es que estoy aquí, pues. Para contarles las historias, para decirles esto, ¿ok? Para contribuir de alguna forma a crear este cuerpo de pensadores, de personas que en su momento puedan aportarle a la humanidad, ¿ok? Bueno, yo tengo un par de cosas más que decirles, pero quiero ver si hay preguntas de su parte. Adelante, por favor. Hay cosas dentro del capítulo Bon Giovanni que son muy interesantes y que lógicamente en su momento tuvieron trascendencia, ¿no? Trascendencia. Pero uno de los errores de Bon Giovanni, y aquí voy a insistir porque esto quiero que se graben ustedes. No sé cuánto tiempo les lleve a entender esto, pero algún día me van a dar la razón. No importa que me den o no me den la razón, pero entenderán ustedes esto. Los grupos no sirven para nada. Los grupos no sirven para nada. Este señor arrastraba gente y llenaba coliseos y todas las cosas, y se generaban grupos. Los grupos, amigo, no, eso le distrae a usted. Le distraen. Porque luego están fijándose en idioteces en los grupos, pero en idioteces. Los grupos, usted siga su camino, usted tiene que caminar y evolucionar usted, solo usted. Cuando terminen los días de su vida, nadie le va a preguntar a qué grupo pertenecías o qué. No, esa tontera no sirve, eso no sirve.
Si hay un grupo que le llama la atención por las teorías que están exponiendo, métase. Tome lo que le sirva, continúe su camino. Continúe su camino. Pero eso sí, trate usted de tener una vida que vaya acorde a cómo piensa, de tal forma que no dé mal ejemplo, ¿no? Ya ha visto usted los políticos el mal ejemplo que dan a las nuevas generaciones. Aquí el problema es las nuevas generaciones, los que vienen atrás, que están viendo su conducta, están viendo lo que usted hace, observan y siguen el mal ejemplo en muchas ocasiones, ¿no? Ahora, esto que hace Bon Giovanni alrededor del planeta y estos mensajes y todos estos seres extraterrestres que vienen, que nos dan un mensaje, que todo eso tiene un fundamento. El fundamento es irle dando tips al ser humano, tips por cualquier lado, porque para llegar a la espiritualidad se llega por 200 caminos, no por uno solo. A veces la vida de una persona cambia en 1 minuto o menos. Y este es uno más. Esta es una alternativa más que conecta lógicamente con el tema extraterrestre, y por eso ahí yo estaba metido de cabeza para saber qué mismo hay detrás de todo esto, ¿no? Ahora, hay una gran diferencia en conceptos de conciencia en hablar con Bon Giovanni que en hablar con Siragusa. Hablar con Siragusa era, pero ya vieron al hombre cómo se apasiona también, ¿no? Sí vieron cómo Siragusa se apasiona cuando habla del tema, ¿no? Y le sale esa rabia y todo. ¿Por qué? Porque él quiere cambiar el mundo. No va a cambiar el mundo. No, son conceptos antiguos y eso ya no existe. Mire, usted diga las cosas que tiene que decir en el momento que debe decir. Y San se acabó. Ese es su compromiso. Si usted ve que algo está mal, dígalo. Mira, eso está mal, ¿verdad? Ya, usted dejó constancia de que eso está mal. Pero usted no se preocupe de que las cosas sean como usted quiere que sean. Eso es malo. Eso es malo. Se perjudica a usted y perjudica a los demás. Y usted empieza a generar dentro de usted mismo emociones negativas. Y esas emociones negativas, pues, somatizan dentro de usted y luego está enfermo de no sé qué y enfermo de no sé cuántos. ¿Ya? Traten de no involucrarse mucho, lo digo porque yo viendo este documental ya se pueden imaginar todas las historias que vienen a mi cabeza. Yo habré estado con Bon Giovanni no menos de unos 20 congresos en muchas partes, 20 congresos. ¿Ya? Y veía cómo arrastraba a la gente. Y eso es malo. Y Bon Giovanni nunca le dijo a la gente, hey, ¿qué pasa? No se distraigan. A mí no me idealicen. A mí no me idealicen, ¿ok? Fíjense en el mensaje y traten de analizarlo y vívanlo, hagan lo suyo propio, vívanlo. Si no, nos llenamos de teorías, lindas palabras, pero no vamos a la esencia. Vamos a la esencia. La esencia es nuestra actitud correcta frente a la vida, punto. Ya está. Así de sencillo. Bueno, no es tan fácil para algunos. Hago un pequeño break por si alguien se anima a hacer una pregunta, si no, sigo para adelante, todavía nos quedan 10 minutos. Ya. Así como Bon Giovanni, yo he encontrado en mi vida muchas personas que se supone que vinieron los extraterrestres, le dan un mensaje y bla, bla. Uno de mis principales, vamos a decir, argumentos en contra de todas estas personas es que cobran en sus conferencias. Eso no va con la lógica. Eso no va con la lógica. Porque no pueden venir estos seres de tan lejos a darle a usted un mensaje universal, un mensaje universal, y usted encerrarse ahí en un salón con 100 personas pagando $100 cada persona. Entonces el mensaje ya no es universal, el mensaje es solo para los que pagan $10. ¿Ve cómo el dinero se mete silenciosamente a cambiar la mente de las personas y a generar problemas? Cada vez que ustedes tengan un problema en su vida, busquen dónde está el dinero. Ahí está el origen. Busquen dónde está el dinero. Ahí está el origen. El 80% de los problemas son así.
el 80%. El resto es mal manejo de las emociones nada más. Entonces, Bon Giovanni descuidó esa parte, se dejó arrastrar por el sistema. Yo le entrevisté, hicimos un programa aquí en Navegantes del Cosmos, hicimos un programa cuando yo estaba en Guayaquil, con Sergio Valareso hicimos el programa. Tampoco tenía los estigmas y estaba en Uruguay, ¿no? Ahí es donde entiendo que está ahora. Alguien me escribió el otro día y me dijo que ya Giorgio ha vuelto a tener los estigmas. Pero mire, puede tener 400 estigmas. Aquí lo importante es el ejemplo que usted pueda dar. Ser sólido en sus argumentos. Sus argumentos tienen que responder a la lógica y a la ética. Ahí apuntan sus argumentos. Siempre. Si usted está estudiando ufología, que ya les he dicho en varias ocasiones, es el mejor pretexto para llegar a la conciencia del ser humano, pues usted no puede perder de foco su objetivo. Usted no puede distraerse con una experiencia. ¡Ay, está estigmatizado, bendito! O sea, Israel, deme un autógrafo, tomémonos una fotito, qué lindo que hay. A ver, quizá tontería, eso no sirve. Pero ya, habrá gente que dentro de su proceso de evolución necesita eso, está bien. Pero no se va a quedar toda la vida idealizando a Bon Giovanni, leyendo los libros de Bon Giovanni y a la final toda su vida gira solamente en torno de Bon Giovanni. ¿Comprende? No. Siga para adelante, ya sabe lo que es los estigmas. Vamos a otra cosa. ¿Ok? Pero otra cosa que le ponga a su vida, pues mi querido amigo, a su vida. Yo mismo personalmente, no sé, algo pasó ahí en mi vida y tuve una conexión con Bon Giovanni y les voy a contar para que sepan, porque ya les digo, las historias que yo les cuento a ustedes son que yo las viví, no están escritas en libros ni he leído. Yo les he contado a ustedes, los que han seguido mis trayectorias, saben que yo fui 13 años vegetariano, ¿verdad? Bueno, en alguno de estos congresos que estábamos, de hecho era en Estados Unidos, creo que fue en California, habíamos tenido una noche de mucho trabajo, realmente nos habíamos reunido a conversar largo de varios casos y al día siguiente bajé al desayuno. Ustedes han visto cómo son los desayunos ahí en Estados Unidos, pues en los hoteles es un buffet grande que tiene pero de todo, ¿no? Y yo me senté en la mesa, creo que tenía unos huevos revueltos, un cafecito, algo de eso. Y en eso llega Bon Giovanni con un plato llenito de tocino, Yo le digo, Giorgio, qué bien te tratas, y se sienta en mi misma mesa. Se sienta en mi mesa y me dice, ¿quieres? No sé qué me pasó, no sé, no encuentro explicación. Cogí un tocino y me lo comí, enterito. Luego me comí otro. Y en la noche ya estaba comiendo pollo con algo. Y dejé de ser vegetariano. No me pregunten qué ni por qué, pero digo, a lo mejor no estuve preparado, pues no. Algo pasó conmigo. Y yo influencié a toda mi familia a ser vegetariana. Ojo con eso. Ese fue un error que yo cometí, pero bueno, ya lo cometí en su momento. Hasta ahora tengo 2 hijos vegetarianos que son vegetarianos desde el vientre. Nunca han comido carne, ¿eh? Y son muy saludables, ¿va? Andan bien por la vida. Entonces, usted debe decirle a las personas, pero no exigirles para que las cosas sean como usted quiere que sean, porque si no sufren. Y eso me pasó con Giorgio. Si de algo me acuerdo de Giorgio es por haber terminado mis días de vegetariano, de vegetarianismo. Pero es que yo a veces me extraño porque la gente dice, ay, si yo soy vegetariano y me como una fritada, me muero. Dicen, no te mueres, nada, no pasa nada. A mí me pasó, pues yo les digo porque a mí me pasó. Bueno, también eso depende de la anatomía, de la genética de las personas. Habrán personas que ya tienen eso en la mente. Dice, coño, me enfermo. Si me como esto, igual se come, se enferma. Pues no, está bien.
Eso es, mis queridos amigos. Ya les he contado esa anécdota, ya les he dicho lo que pienso de Bon Giovanni. Y bueno, pues, si ustedes no tienen una pregunta, vamos a terminar aquí este tema de los estigmas, que para mí, dentro de mi óptica, era necesario que ustedes tengan esta historia. Por eso le dedicamos todo este taller solo a la experiencia Bon Giovanni. De aquí en adelante, cuando a usted le hablen de los estigmas, ya tiene la historia completa, con un trabajo fundamentado en la investigación, del cual pues usted puede aprovecharse. ¿Ok? Bueno. Eso sería todo por hoy, mis queridos amigos. Nos veremos el día de mañana. Hay dos cositas que quiero decirles. A ver, por favor, envíenme cuando puedan a mi correo, envíenme su dirección, la dirección de su domicilio con un número de teléfono de contacto. Esto es importante. Es para enviarles el material de apoyo por Servientrega. El tema es que Servientrega, en cuanto hace la factura, conecta con un número de teléfono y le ponen alerta a usted que ya le van a ir a entregar. Entonces, por eso es que le pido de favor que pongan el número de teléfono de contacto. Y si ustedes ya me mandaron la vez pasada su dirección, vuélvame a enviar, por favor, por varias razones, porque usted puede haber cambiado de domicilio y principalmente porque yo no guardo nada. O sea, aquí yo no tengo en respaldo nada guardado, ni de sus direcciones, ni de sus teléfonos, ni nada. Lo único que tengo son sus correos, que eso queda ahí en el correo grabado, ¿ya? Entonces, eso. Y segunda cosa, este día viernes no vamos a tener el taller porque ya ven ustedes que tengo que ir a graduar a estos señores que vienen y los a recibir y bueno, va a ser un alboroto el viernes. Entonces, les pido de favor que comprendan la situación y que hagamos el taller el día lunes. Esto es excepcional, es la primera vez que me pasa, pero no puedo postergarlo. Tengo que estar desde las 4 de la tarde ahí en el Salón de la Ciudad, armando todo el aparataje para la graduación de estos ufólogos, y esta fue una fecha cruzada que nunca la tomamos en cuenta. Error mío, lógicamente. Así es que les pido disculpas por ese error, pero agradezco su comprensión. Así es que van a tener que jalarse un día más, que sería el día lunes 25, sería, ¿no? 22, 23, 24, sí, 25. Así es que cuento con ustedes hasta el jueves, hacemos el taller 9 y el taller 10 hacemos el día lunes. Pero el día viernes ya sale toda la paquetería para ustedes con el material de apoyo del segundo nivel, ¿ok? Bueno, eso es todo, mis queridos amigos. Gracias por estar ahí. Nos veremos el día de mañana. Buenas tardes. Hasta luego.